¡Qué tremendo! Las dos iglesias, las dos bestias. En la Biblia hay libros proféticos y estos libros proféticos no se entienden como se leen, o un porcentaje muy grande no se entiende como se lee. Solo se puede entender por medio de revelación del Espíritu Santo. Por ejemplo, el libro de Daniel y Apocalipsis son libros que no se entienden como se leen, sino por revelación, ya que estos libros son escritos con muchos símbolos y cada uno de ellos tiene su significado. Como dice el profeta Isaías en 28:10, un poquito aquí y otro poquito allá, podemos entender las Santas Escrituras. Ya que si todo hombre entendiera estas revelaciones, al saber que Dios hablaba de ellos, es muy probable que hubiera destruido la Biblia. En la Biblia hay palabras simbólicas. Esto quiere decir que se escriben de una forma, pero significa otra cosa. Por ejemplo, mujer es igual a iglesia. Eso nos lo revela el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 23, donde presenta y dice, porque el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo cabeza de la iglesia. O sea, mujer, iglesia. Ahora el Señor de gloria, Jesucristo, Dios, Hijo y Salvador, nos revela la lucha entre el bien y el mal. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Porque la carne está en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. O sea, hay una lucha entre el bien y el mal. Las estrategias utilizadas por la carne para prevalecer ante algo que es imposible, o sea, el bien, las estrategias utilizadas por la carne para prevalecer ante algo que es imposible, o sea, el bien. O sea, la carne, no, hoy no voy, tengo que lavar. Pero el Espíritu sabe que el Señor nuestro Dios, por medio del profeta Isaías, es decir, por medio del profeta Isaías en el capítulo 23, capítulo 66, en el versículo 23, dice, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, todos vendrán a adorarme. No dice uno sí y otro no, sino que todos vendrán a adorar al Señor nuestro Dios. ¿Y cómo adoramos al Señor nuestro Dios? En unión, en amor, familiaridad. Pues recordemos lo que decía el Señor Jesús. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve preso, me visitaste, estuve enfermo y me atendiste. ¿Y cuándo hice todas estas cosas por ti, Señor? De hecho te digo que cuando habéis hecho una de estas cosas por uno de mis más pequeños, las he hecho por mí. De esta forma alabamos nosotros al Señor de gloria, nuestro Señor Jesucristo, Dios viviente. Así que es imposible para la carne, ¿verdad?, prevalecer, o sea, prevalecer el mal que hay en ella sobre el bien que hay en el Espíritu del Señor nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Es imposible. ¿Por qué? Porque el bien siempre prevalece sobre el mal. El bien siempre está lleno de buenas cosas y no preparadas por el hombre. Porque de ahí viene todo lo malo, del hombre almático, el hombre terrenal, sino buenas cosas preparadas por Dios de antemano para que ustedes y yo vivamos en ellas. ¿Qué les parece? Perfecto. Como dice el apóstol Pablo, porque es imposible que los que una vez gustaron del don de la palabra de vida vuelvan atrás y recayeron, vuelvan atrás para arrepentimiento. Pértale, me dio un rebalón, pero no importa, no lo voy a hacer más, sigo adelante. Pértale, me dio otro machucón, pero no importa, yo sigo adelante. Y así hasta que la carne ya no prevalece más, sino que salvamos nuestra alma, o sea, nuestra carne de problemas. ¿Ven? Porque desde el principio de los tiempos,
en la mitología griega, cuando se adoraba a un dios, era para que el dios los ayudara. Era para que el Dios le proveyera la lluvia y su siembra creciera y su ganado fuera próspero. Esa es la idea de Dios. Adoradme a mí, cumplir mis mandamientos y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo os haré descansar. Pero voy a ir para allá para que la hermana a buscar allá al Señor. No, si el Señor te está diciendo que es en la congregación. Dice de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, todos vendrán a adorarme. Es aquí. Aquí es donde venimos a dejar todas nuestras cargas terrenales, saliendo con una nueva forma de pensar y confiando en el Dios Todopoderoso. Queriendo Dios demostrar al hombre su poder, su eterna deidad y su don inefable, su infinita misericordia y su gran bondad, para que sea de Él y solo de Él su eterna deidad, nos ha dado este tesoro en vasos de barro, para demostrar lo valioso que somos para Él, y cuánto amor hay en su corazón para nosotros, su amada. Así dice el profeta Isaías que debemos estudiar la Biblia. Isaías capítulo 28, versículo 10. 10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, y mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo y en extrañas lenguas hablará a este pueblo. Primero habló por lengua de tartamudo Moisés, ¿verdad que sí? Y ahora nos habla por medio del Hijo en otras lenguas. Aunque él había sido criado en Jerusalén, hablaba la lengua aramea. ¿Qué les parece? Y tenía don de lengua nuestro Señor Jesucristo. Abba Padre.